You have unread texts from Golf Buds. Would you like me to read them? Yes. Okay. Johnny says, what are the nicotine pouches you had on the course? Walker says, 8 milligram on nicotine pouches. Billy says, I love the mint one. I like that one. Walker says, me too. By the way, you both stink at golf. LOLOL. Come on. Carry On nicotine pouches. Shop now at onnicotine.com/group text. Warning, this product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical. Caso Ungd, Carlos Ramón González denuncia terrible injusticia en su contra. El abogado Iván Cancino, defensor del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, pidió al Tribunal Superior de Bogotá que le permita defenderse en libertad al exfuncionario al asegurar que la Fiscalía ha tratado de utilizar como carnada el principio de oportunidad logrado con Olmedo López para enlodar a su cliente en el escándalo de corrupción que se originó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Asimismo, sostuvo que el único testigo bajo el cual la Fiscalía ha sustentado la petición de medida de aseguramiento es el exdirector de la UNGD, Olmedo López, a quien calificó de ser mentiroso que solo pretende obtener beneficios judiciales a cambio de incriminar al exdirector del DAPRE. A su turno, el exdirector de DAPRE, Carlos Ramón González, insistió ante el Tribunal Superior de Bogotá que es inocente de los señalamientos que le realizó la Fiscalía al vincularlo en el escándalo de corrupción de gestión del riesgo y pedir que sea enviado a prisión. Es una terrible injusticia que se está cometiendo contra mí en este caso, del cual hoy soy víctima. Lea también, el abogado Iván Cancino, aseguró que no es cierto que el exfuncionario no tenga intención de comparecer a la justicia, ya que cumplió a la única diligencia de arraigo a la que ha sido solicitado ante la Fiscalía e indicó que fue una decisión del juez hacer la audiencia virtual y no presencial. La Fiscalía está sacando conclusiones sobre el paradero de Carlos Ramón del Sombrero como el gato Félix, si sale o entra del país está en todo su derecho, porque no tiene ningún tipo de medida que se lo restrinja, dijo la defensa en respuesta a la Fiscalía que el exfuncionario estaría en Nicaragua. También señaló que no hay una inferencia razonable de que el exfuncionario haya cometido el delito de lavado de activos como lo planteó la Fiscalía, ya que no se logró demostrar el origen ilícito de los dineros que supuestamente terminaron sirviendo como soborno a los congresistas Andrés Calle e Iván Nein. Se ha desdibujado la participación de mi defendido, sostuvo. Pedido por su parte, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, alertó que con base en las pruebas recolectadas y las labores judiciales de los investigadores, sí existe un riesgo de que Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, evada la justicia. Por ello, aseguró, es necesario que se le imponga medida de aseguramiento y sea enviado a la cárcel al comprobarse que abandonó el país. Los investigadores detectaron que el pasado 21 de abril, González se habría conectado virtualmente a la audiencia de formulación de imputación de cargos en su contra desde Managua, Nicaragua, zona fronteriza con Costa Rica, información que fue validada por Migración Colombia. Asimismo, la fiscal delegada concluyó que Carlos Ramón González se constituye en un peligro para la comunidad y de obstrucción a la justicia por hacer parte de la sofisticada forma de delincuencia conocida como de cuello blanco que atentó contra los derechos de las poblaciones más vulnerables del país a través del saqueo de recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que debían ir dirigidos a la atención de emergencias. Más noticias. Esta petición fue respaldada por parte de los representantes civiles de las víctimas de la UNGD y las comunidades indígenas de La Guajira, al insistir en la capacidad que tuvo debido a su cargo de poder en el Departamento Administrativo de la Presidencia para ordenar el pago de coimas a los congresistas con recursos públicos. Según el abogado de la Contraloría General, está probado que existe un riesgo real de que Carlos Ramón González influya en testigos, destruya pruebas y obstruya el proceso penal en su contra si continúa en libertad, pese a la gravedad de los hechos. Por su parte, el procurador delegado Mario Gómez también respaldó la petición de la Fiscalía al considerar necesario que se le imponga medida de aseguramiento. Prueba. Según la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, este proceso no se sustenta en simples sospechas carentes de respaldo jurídico, sino en pruebas contundentes que respaldan la petición para que sea enviado a prisión, por la presunta responsabilidad de Carlos Ramón González en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. La fiscal delegada argumentó ante el Tribunal Superior de Bogotá que la medida de aseguramiento solicitada contra Carlos Ramón González es necesaria para que el exdirector del DAPRE responda ante la justicia por el entramado de corrupción de gestión del riesgo y debido a la gravedad de los delitos imputados por los cuales se expone a penas de entre los 4 y los 33 años de prisión.
De acuerdo con la Fiscalía, se estableció que Carlos Ramón González supuestamente se reunió con Olmedo López en septiembre del 2023 en el Palacio de Nariño, y como director del DAPRE, le ordenó al entonces director de la UNGRD que se entregaran 70.000 millones de pesos en contratos a Iván Neim, expresidente del Senado, $60.000.000, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara, $10.000.000, con el propósito de que brindaran su apoyo en los proyectos de ley del gobierno que cursaban en el Congreso de la República. Sin embargo, la Fiscalía evidenció que en atención a la insistente exigencia de recursos por parte de Neim y Calle, Carlos Ramón González varió la oferta de los sobornos y le dio instrucciones a Olmedo López de entregarles, con el mismo fin, coimas en efectivo por 4.000 millones de pesos a ambos congresistas, hoy capturados por orden de la Corte Suprema de Justicia. La fiscal delegada detalló las reuniones sostenidas el 25 de septiembre de 2023, previa orden de Carlos Ramón González a Olmedo López y con la complicidad de Sandra Ortiz, que fueron clave para acordar y ejecutar la entrega de las coimas por 4.000 millones de pesos pactadas con los congresistas hoy capturados por estos hechos Iván Neim y Andrés Calle. Asimismo, sostuvo que para cubrir el pago de las coimas ordenadas por el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, a los congresistas Andrés Calle e Iván Neim se valieron de actos de corrupción y pactaron sobrecostos en el cuestionado contrato para la compra de los 40 carrotanques de La Guajira, cuyo valor ascendió a más de 46.800 millones de pesos. La fiscal Patiño reveló los interrogatorios rendidos por Olmedo López en los que hizo referencia al desayuno organizado en septiembre de 2023 por Sandra Ortiz, consejera para las regiones, en el que se pactó la coima por 3.000 millones de pesos para el expresidente del Senado Iván Neim, cuyos recursos fueron utilizados para apoyar la candidatura política de su hija al Consejo de Bogotá. De igual forma, se descubrió como prueba para pedir imputación contra Carlos Ramón González la indagatoria rendida el 5 de noviembre de 2024 por el senador Iván Neim ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, quien corroboró el desayuno sostenido el 25 de septiembre de 2023 con Sandra Ortiz en Residencias Tequendama, en el cual según la Fiscalía se pactó la coima por 3.000 millones de pesos. Olmedo López en interrogatorio ante la Fiscalía aseguró que en septiembre de 2023 Carlos Ramón González le dio la orden de comenzar a recibir al congresista Andrés Calle de manera directa y sin intermediarios y, después de ello se reunió con el parlamentario donde hablaron de las campañas políticas de su papá y su hermano. La Fiscalía reveló un informe policía judicial sobre el ingreso a las instalaciones de la UNGRD del 25 de septiembre de 2023 por parte del representante Andrés Calle, donde se reunió con Olmedo López para pactar la exigencia de la coima por 1.000 millones de pesos. Lea también, a ello se sumó, el interrogatorio rendido por Olmedo López a la Fiscalía el 5 de junio de 2024, donde se refirió a otra reunión en noviembre en el despacho de Carlos Ramón González del por qué había que entregar las coimas a los congresistas Iván Neim y Andrés Calle para sacar adelante los proyectos de ley del gobierno que cursaban en el Congreso de la República. La fiscal delegada María Cristina Patiño alertó que los investigadores detectaron un extraño vacío en los registros de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Casa de Nariño el 21 de septiembre, justo cuando habrían coincidido Olmedo López, Sandra Ortiz y Carlos Ramón González. El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá a cargo del proceso suspendió la diligencia y citó para el próximo 3 de julio a una nueva audiencia en la que anunciará si envía o no a la cárcel a Carlos Ramón González. Para mantenerte siempre informado, suscríbete a nuestro podcast de la FM en RCN Mundo Go, Spreaker, Spotify y Apple Podcast o visita www.lafm.com.co. También encuéntranos en redes sociales como la FM Oficial.